días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos o fragmentos del texto Harinama Chintanam, y que realmente, a menos a criterio personal, es un texto muy maravilloso. Pero antes quisiera leerles el fragmento o el inicio, el primer fragmento de un texto del Viejo Testamento, o sea, recogidos en la ley judía, de los Salmos. Los Salmos, el primer salmo, el primero, ¿cómo es que comienza? Porque ayer lo estaba revisando y qué hermoso y qué maravilloso. El primer salmo comienza diciendo así: dichoso el hombre, entiéndase por supuesto por hombre como el ser humano, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y realmente es hermoso, y es como empieza el rey David todos sus salmos, que son joyas de poesía y fe. Pero empieza diciendo: dichoso el hombre, o sea, bienaventurado aquel ser humano que no sigue el consejo de los malvados, o sea, que no se guía por el criterio de aquellos que tienen el corazón lleno de oscuridad, que no se detienen en la senda de los pecadores, o sea, que no se quedan mucho tiempo allí realizando actividades o realizando pensamientos que nos alejan del amor de Dios. Fíjense que dice que no se detiene, no es que no pase, más tarde o más temprano uno siempre comete actividades que no son favorables para el cultivo de conciencia de Dios, pero uno se da cuenta, se debe dar cuenta en algún momento y salir de allí, o sea, no quedarse detenido. Y dice: ni cultiva la amistad de los blasfemos, o sea, se asocia, busca relaciones, pero sabe que de acuerdo a nuestras compañías va a ser nuestra evolución. Entonces busca relaciones que sean favorables también al amor, a la compasión, a la misericordia del Señor. Relaciones que tengan un corazón iluminado. Entonces dice: sino que en la ley del Señor se deleitan, y día y noche meditan en ella. La ley del Señor no son más que las cuestiones prescritas que el Señor de una forma u otra ha transmitido sobre lo que se debe o no se debe hacer, o sea, los consejos de cómo guiar nuestra vida. Esa es la ley del Señor, las indicaciones, los consejos sanos de cómo guiar nuestra vida. Dice que en eso ese tipo de persona se deleita, o sea, se goza en pensar en esos consejos, en pensar en las palabras del Señor, y que día y noche medita en ella, o sea, siempre está meditando en eso, viendo, tratando de ver cómo sigue arreglando cada vez más su vida. Entonces dice que esa persona es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. Un árbol plantado a la orilla de un río, eso significa que siempre tiene agua, siempre tiene frescura. Entonces eso, por tanto, hace que siempre esté reverdecido. Y cuando llega su tiempo, da fruto. O sea, habla de todo un proceso. El río también viene a ser la relación del Señor, y todo lo bueno que de esa relación viene, y uno se va nutriendo. Y a su debido tiempo, cuando estamos listos, emerge el fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor puro por Dios. Entonces después dice, y sus hojas jamás se marchitan. O sea, sus hojas
el producto del árbol, el resultado del árbol, sus expansiones, sus cosas, jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Wow, todo cuanto hace, prospera. Genial. Entonces, vamos entonces a volver a Harinama Chintanam. Y en el día de ayer habíamos llegado hasta un punto donde se hablaba de que el resultado, o sea, de que todos los procesos que se realizan, procesos que van desde seguir ciertos deberes que hay que hacer, tomar ciertos baños al día, los rituales, el estudio filosófico, los procesos de la caridad, los procesos de los sacrificios, los procesos de la austeridad, los procesos del yoga místico, los procesos de la actividad desinteresada. Todos esos procesos se valen de elementos de tipo material, ya sea burdo o mental, y para obtener ciertos resultados, y esos resultados también son de tipo material, ya sean burdo o de tipo sutil, pero son de tipo material cuando ellos están desligados de la figura o de la idea del Señor Supremo. Por tanto, el último texto que leíamos ayer decía que aunque dan cierta felicidad y cierto avance como ser humano, no pueden satisfacer al alma por completa, porque decíamos que el alma por su naturaleza solamente queda satisfecha si está constantemente en una relación interminable de amor. Solamente eso satisface al alma, no hay nada más que pueda satisfacer por completo al alma. Ustedes pueden ver a alguien alguna vez, si ven un gran alma o a alguien, no tiene referencia alguna, y siempre es dichosa. Y a veces pueden ver un alma dichosa, completamente dichosa, lo mismo en condiciones de riqueza material que de pobreza. Eso significa que su dicha no está dependiendo de allí. Lo mismo con un grado académico elevado, sea máster, doctor, licenciado, que completamente iletrado. Quiere decir entonces que su felicidad tampoco depende del cultivo académico, cultivo de información, ¿verdad?, que tenga. Lo mismo viviendo en el lugar más apartado de la tierra y más desolado que viviendo en la ciudad más populosa. Quiere decir que su felicidad tampoco está derivando del sitio donde vive. Lo mismo con una familia muy grande que sin familia, quiere decir que tampoco está derivando del grado de la expansión, o sea, de la cantidad de hijos o nietos o cosas así que tuvo. Lo mismo es joven o lo mismo ya mayor, quiere decir que su felicidad tampoco está derivando de la edad. Lo mismo con una salud física reluciente que con una salud física por algún motivo afectada, quiere decir que su felicidad tampoco está derivando de eso. Lo mismo siendo muy religioso, o sea, practicando una determinada práctica de estas llamadas religiones o senderos, o sin practicar y sin conocer ninguna. Quiere decir que su felicidad tampoco está dependiendo de allí. Entonces, ¿de dónde está dependiendo su felicidad? Pero sin embargo, si uno ve su vida y intercambia con ella, se da cuenta que es que constantemente está en un intercambio de amor, constantemente se está sintiendo amado y constantemente está ejercitando el amar o el reciprocar ese amor. Esa es la cuestión. Ese es el secreto de la felicidad verdadera. Lo que pasa es que desde el pensamiento materialista estamos buscando la felicidad verdadera en los logros externos o en los logros internos de nuestra mente. Pero en ninguno de los dos lugares habita esa joya de felicidad verdadera o ese ananda. Si no hay raza, o sea, si no hay velocidad que surge de un intercambio amoroso, no hay posibilidad de felicidad real. Por supuesto, hay miles y miles de felicidades de imitación, de eso también hablábamos ayer, y uno puede hablar de felicidad, pero uno debe saber que es simplemente un asomo parecido a la felicidad, ¿no? Que el vagabundo, o sea, el alma espiritual en este mundo se va construyendo para tratar más o menos de cumplir con su ansia profunda de felicidad. Pero si él tiene una ansia profunda de felicidad constante y eterna, es porque entonces esa felicidad existe. Y esa ansia viene de que la potencia de felicidad plena existe allí.
pero él no sabe cómo cultivarla. Entonces de eso se trata el sendero de conciencia de Krishna. El sendero de conciencia de Krishna se trata de entregarnos un método para que en estos tiempos de cómo cultivar esa potencia, cómo regar esa potencia, cómo cuidar de esa potencia, sobre todo cómo estimular esa potencia y después vigilar su crecimiento, para que a su debido tiempo, como dice el Salmo, dé fruto. El fruto es amor puro por Dios, y entonces viene la plena felicidad. Entonces, Haridas Thakur continúa diciendo en otro fragmento del texto, continúa diciendo: el intento de lograr la felicidad mediante el logro de una situación temporal en un plano superior, en un planeta superior, dentro de la conciencia material, es un grave error del alma o de la jiva, o sea, de la entidad viviente. O sea, la entidad viviente en este mundo está buscando, ya lo decíamos, formas, ¿verdad? Es lo natural de ser feliz, eso no es malo. Al contrario, es lo normal que la entidad viviente desee ser feliz. Lo que no es normal es que no lo desee. O sea, la felicidad es la atracción natural de la entidad viviente. Lo que pasa es que la meta que ella se propone como el logro para esa felicidad es lo que no está bien encaminado. El buscar la felicidad no es el problema. Buscar la felicidad, desear la felicidad, anhelar la felicidad, eso es lo más natural. De hecho, eso es lo natural. Lo no natural es dejar de hacerlo. Ahora, el problema está en que por ignorancia y por desconocimiento estamos confundiendo la dirección de la búsqueda. Entonces buscamos dentro del plano de conciencia material, que por supuesto es el que donde estamos situados, donde estamos completamente colocados a nivel de conciencia, buscamos allí a ver en qué rincón se encuentra esa felicidad. Si encontrando algo que nos haga permanecer siempre jóvenes, si encontrando algo que nos haga permanecer siempre saludables, si encontrando algo que nos haga ser las personas más prósperas y ricas, si encontrando algo que nos haga tener todo lo que deseemos, si encontrando algo que nos... O sea, estamos buscando. Y si accediendo a un plano de conciencia superior, donde ya no hay tantos problemas como aquí en este planeta Tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, Haridas Thakur le está diciendo al señor Chaitanya que el intento de lograr la felicidad mediante el logro de una situación temporal en un plano superior, o sea, una situación temporal, eso es importante. Usted puede acceder a una situación temporal donde hay menos perturbación, donde hay más comodidad desde el punto de vista de que puede recibir más sensación placentera, de hecho a un grado superior de la que antes recibía, pero aún así debe saber que esa situación es temporal, o sea que no durará para siempre. Entonces aún esa no es la felicidad final, porque si no dura por siempre, no es la felicidad final. La palabra siempre y la palabra eternidad son dos palabras distintivas que se utilizan en todos los textos de todas las culturas serias cuando hablan de la experiencia de Dios o la experiencia con Dios, del reino de Dios, de las cualidades de Dios, de la forma de Dios y de la relación amorosa que se establece con Dios. Se habla en términos de siempre y eternidad. O sea, bueno por siempre, feliz por siempre, iluminado por siempre, dichoso por siempre, tal cosa eternamente. O sea, la eternidad, sat, o sea, ese término está allí presente. Entonces eso quiere decir que todo lo que no sea por siempre, entonces sin lugar a duda todavía no está situado en el reino de Dios. Puede ser muy bueno, pero si no es por siempre, si eso no se puede conservar por siempre, entonces todavía no es el reino de Dios. Eso es una cosita a tener en cuenta. Entonces Haridas Thakur dice eso para que nos demos cuenta de que en ningún sitio del plano de conciencia material se encuentra esa famosa dicha eterna, y por tanto si no está esa dicha eterna, entonces tampoco está la condición de ser eternamente dichoso. La dicha y la condición de ser dichoso no se pueden separar. O sea, ser dichoso significa que está experimentando la dicha, y
La dicha significa aquello que experimenta el que está siendo dichoso. Así que dicha y dichoso van junto de la mano siempre, igual que poder y poderoso. Entonces, por ejemplo, en el caso del Señor, la dicha es su energía de placer, la dini, y el dichoso es su personalidad. Entonces, la personalidad del Señor es quien experimenta la dicha, que está en él mismo, y entonces es plenamente dichoso. Entonces, ambos siempre están unidos, no se pueden separar, pero en este mundo material está separado. O sea, el objeto que usted supuestamente cree que le da dicha está separado de usted, está separado de su personalidad. Por eso es que la dicha en el mundo material no puede ser constante ni puede ser eterna. O sea, aquello que estamos utilizando para imitar el resultado de dicha es algo que está separado de nosotros. De hecho, es algo de naturaleza diferente, es material. Entonces no puede ser. Entonces uno tiene que darse cuenta de eso y comenzar a, por un razonamiento lógico, comprender que mientras que uno siga buscando la dicha o depositando su esperanza de dicha en cosas que están desligadas de uno, que aunque estén muy cerca físicamente, realmente no están unidas a uno desde el punto de vista de la sustancia, o sea, son de sustancia material, aunque sea incluso mental, que es sutil, entonces no se puede. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿dónde encuentro yo algo de mi propia sustancia con lo cual sí pueda experimentar o desarrollar mi potencia de dicha interminable? El alma debe saberse, debemos comprender, tiene una potencia de dicha interminable. Tenemos en nosotros mismos la capacidad de ser dichosos por siempre. Pero esa capacidad no se despierta por sí sola. La capacidad de ser dichoso por siempre no puede experimentarse por sí sola, sino que depende de algo que es lo que confiere esa dicha, lo que te da la oportunidad de ser dichoso por siempre. Pero entonces ese algo tiene que ser capaz de estimular esa potencialidad, en vez de estimular esa potencia. Usted deja un grano de frijol sobre la mesa de su casa, la mesa del comedor, lo deja allí días y meses sin más nada, y la mesa normal, tranquila, seca, todo. Ese grano se seca allí y nunca germina. Sin embargo, usted lo tira en la tierra con humedad o en cualquier lugar con humedad y a los 2 o 3 días el grano germina, ¿verdad? ¿Por qué no germinó en la mesa? Porque no estaban las condiciones necesarias para estimular el potencial germinativo que está en el grano. El grano ya tenía la capacidad en sí mismo para germinar, pero necesitaba estímulo. Entonces, la entidad viviente tiene en sí misma, usted tiene en sí mismo la capacidad de experimentar dicha plena, eterna y perfecta, pero necesita un elemento especial que sea capaz de estimular esa capacidad. Y ese elemento especial tiene que estar hecho de la misma sustancia de la cual usted como alma espiritual está hecha. O sea, tiene que estar hecho de sustancia espiritual. Por eso, usted puede sentir dicha cuando le pagan un dinero, cuando le compran un auto, cuando le compran una casa. Usted puede sentir dicha cuando se cura de una enfermedad. Usted puede sentir dicha cuando lo que sea. Pero cuando usted abraza o tiene noticias de un ser muy querido, esa dicha que usted experimenta no es comparable con las otras dichas que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque en ese abrazo hay una relación de alma a alma, aunque está contaminada, porque está en la ilusión de que si somos padre e hijo, que si somos madre y hermano, que si somos... Pero aún así hay un sabor espiritual, porque usted está recibiendo el sabor de vincularse con algo que en el fondo es también espiritual, al igual que usted. El dinero no es espiritual, la casa no es espiritual, el automóvil no es espiritual, la salud no es espiritual, los gustos, lo que sea, nada de este mundo es espiritual. Por tanto, le puede transmitir alguna sensación de dicha, pero esa dicha no puede ser comparada con la dicha que experimentas cuando tienes una relación armónica, una relación cariñosa, que te identificas con una entidad viviente determinada, ¿verdad? Y más aún si esa entidad viviente es un ser humano. Entonces tienes un asomo de una dicha un poquito más grande, un poquito más profunda, pero es por eso, es por ese
es por ese elemento. Fíjense, a veces una madre está enferma, se enfermó siendo joven, qué sé yo, y está en una fase terminal y tiene dolores terribles y ella sabe que puede morir en cualquier momento, pero ella tiene un pequeño de 1 año o 2 años de edad. Y entonces su sufrimiento más grande no es el saber que va a morir y ni siquiera la condición dolorosa física. Su sufrimiento más grande, el sufrimiento más lamentable que la está haciendo agonizar, es el pensamiento, es la simple idea de que su pequeño se va a quedar desprotegido, se va a quedar indefenso. Eso, ella lo único, si ella desea curarse o desea no morir, sobre todo lo desea por eso. Fíjense, es una condición movida por el amor, no es una condición material. Eso es importante pensar en eso. Así que cuán profundo debe ser lo que esa criatura le hace experimentar a ella, que ella, eso es lo único que lamenta ya realmente. Entonces la dicha de la entidad viviente, no está situada en nada. La dicha de la entidad viviente está situada en el ser y en la posibilidad que el ser descubra de establecer una relación amorosa y desinteresada, para que sea amorosa pura. Y para que esa dicha entonces sea eterna, esa relación evidentemente tiene que ser eterna. Entonces no se trata de buscar el sitio. Kiana o el estudio filosófico me puede dar quizás un poco de comprensión. Las actividades desinteresadas me pueden dar altruismo y bondad. La caridad me puede dar compasión. La meditación en determinadas cosas me puede dar calma mental e iluminación sobre algunos temas. Los sacrificios o rituales me pueden conceder algunas facilidades en el mundo material o poderes místicos. O sea, todo eso me puede dar cosas que bien empleadas me pueden ser útil para mi felicidad, incluso la felicidad de otros. Pero nada me puede dar una dicha perdurable para siempre. Entonces Haridas Thakur, en base a eso, continúa diciendo: las almas en su estado ilusorio, deseando los perturbadores frutos del mundo material, rechazan a Dios, rechazan a Krishna. Wow. Dice que las almas en su estado ilusorio, o sea, en su confusión por el ego falso del yo y de lo mío, y de la identificación con la materia y con el mundo material, o sea, yo soy esto, yo soy este mundo, yo soy este cuerpo, yo soy, por tanto, sin esto y sin aquello, nunca soy feliz. O sea, en ese estado, y me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo enfermo, ¿verdad? Está identificado. Quien se está poniendo viejo y enfermo no es ella. Quien se está poniendo viejo y enferma es el cuerpo que está utilizando. Pero como ella no sabe que ella es independiente al cuerpo, entonces se siente que está vieja y enferma. Pero en verdad el alma no está ni vieja ni enferma. El alma es atemporal. No, el tiempo no puede influir sobre ella, porque el tiempo está sujeto a la situación de cambio. Si no hay cambio, no hay tiempo. Y el alma está hecha de una sustancia que nunca cambia, así que no puede estar sujeta al tiempo. Así que la famosa vejez no ocurre en el alma, ¿verdad? Pero ocurre en el cuerpo y ella está identificada con el cuerpo. O sea, ella cree: yo soy este cuerpo. Y cuando este cuerpo muera, yo me morí. Y cuando este cuerpo se enferme, yo me enfermé. Y cuando este cuerpo llora, yo estoy llorando. Y cuando este cuerpo ríe, yo estoy riendo. Y eso es una condición que se llama condición ilusoria. Pero no se sienta mal por eso, ¿verdad? Todo el mundo está en eso, yo también estoy en eso, el otro. Pero lo bueno es darse cuenta y encaminarse. O sea, ¿de qué forma yo puedo salir de esta condición ilusoria? Y si esta condición es ilusoria, ¿cuál es mi condición real? ¿Cuál es? Voy a investigar cuál es y voy a buscarla. Entonces dice que en ese estado ilusorio, entonces el alma, buscando los frutos de este mundo material, a través de una meditación en esto, a través de rituales, de lo que ya mencioné, entonces llega un momento que hasta se olvida de Dios.
¿Y cuántos senderos no hay? ¿Cuántas prácticas no hay? Algunas más seguidas que otras, que descartan eh, el hablar o el hacer referencia a la figura de un Señor Supremo. Yo los invito a que piensen eso. Hay muchas prácticas, muchas teorías, muchas enseñanzas para obtener cosas en nuestra vida, pero que ni nos menciona en el libro. Si lo leímos, un libro que hayamos leído no nos menciona, en el discurso de fulano tampoco lo menciona, ni en su conferencia, ni en el tutorial sobre cómo hacer este ejercicio de respiración aquel. No hay una mención o una referencia, una invitación a la búsqueda del Señor Supremo. Simplemente se centran en unas técnicas, una metodología, etcétera, etcétera, y sobre todo en el fruto. Usted puede obtener esto, usted puede obtener aquello, usted podrá alcanzar, usted podrá lograr, y que si esto, que si aquello, todo se trata en el logro, el logro, el logro, el logro. O sea, lo mío, lo mío, lo mío. Usted podrá, usted podrá, usted podrá. Refuerzan tanto lo usted podrá, que usted llega a seguir en usted creyéndose cada vez más que usted es el que puede. Yo puedo. Por mí mismo yo puedo y de manera independiente. O sea, la idea de independencia se sigue reforzando. Usted es Ishvara, usted es el controlador, usted se siente el controlador. Esa es la posición más ingenua de todas, porque hasta la pobre hormiga sabe que ella no controla nada, y eso que no tiene cerebro. La pobre hormiga sabe que ella es dependiente, por eso es que se cobija en un hormiguero junto con otras hormigas, porque sabe que depende de otras hormigas. Depende del sol, depende del aire, del oxígeno, del clima, del agua, de la tierra. Depende. Ella simplemente sigue su curso hasta que, bueno, se acabó su curso. Pero el ser humano es la única criatura que en su inicial estado de tontería, atontado, piensa que es independiente. Wow, depende, ¿verdad? Y entonces en eso se olvida de la figura del Señor. Haridas Thakur continúa diciendo: Krishna, sabiendo lo mejor para el bien de esas almas, fíjense, estamos hablando de las que ya en nuestra ilusión nos olvidamos de Dios en algún momento, aunque ahora estamos intentando recuperarlo. Krishna, sabiendo lo mejor para el bien de esas almas, vamos a recordar que habíamos dicho que el Señor, aun con las almas que estamos en la ilusión material, Él es misericordioso porque Él nos ama a todos y quiere el bien de todos. Entonces dice, sabiendo lo mejor para el bien de esas almas, con frecuencia las fuerzas, las fuerzas significa a través de las leyes de la naturaleza material. O sea, la ley de la naturaleza material o la ley del karma, en función de los resultados de tus propias decisiones, te lleva a determinadas situaciones que a veces en la vida te ponen en momentos muy difíciles y muy dolorosos, momentos muy lamentables, que si los asimilas bien, son para que tú cambies de rumbo, para que no caigas en lo mismo, para que no repitas el mismo algoritmo de pensamiento, de conducta, ¿verdad? Y des un paso más favorable para ti. Entonces dice que a veces con frecuencia las fuerza a dejar el disfrute de las actividades proporcionadas por el karma, o sea, por los rituales, por estas cosas, proporcionadas por el jnana, o sea, por el constante estudio filosófico de entender esto, entender aquello, de así, y proporcionadas por la liberación, o sea, el deseo de mezclarse con lo impersonal. Y finalmente les concede el dulce fruto de Bhakti, que no es más que el amor puro por Dios. O sea, Dios, a través de diferentes mecanismos, hace a veces que el alma a su determinado tiempo vaya dejando de desear el disfrute que dan este ritual, aquella técnica, aquel proceso, tal cosa, hace que se vaya un poco frustrando de todo eso y que comience a anhelar y comience a desear el encuentro con, por decirlo de alguna forma, con el presidente, con el jefe de los jefes, con el señor de los señores, pero sobre todas las cosas, algo que está por encima de ser jefe y de ser señor, con el amante de todos los amantes.
La condición máxima de Dios no es la condición de creador, no es la condición de sustentador, no es la creador de la condición de sabio, no es la condición de amigo, no es la condición más elevada de Dios y última de Dios, es la condición amorosa, la condición de puro amor, de amante. Esa es la condición, amante perfecto, objeto perfecto de intercambio de amor. Como amigo, como padre, como hijo, como lo que sea, pero objeto perfecto de intercambio de amor. Entonces más adelante dice, es solamente por la misericordia del Señor que la criatura es colocada en un sendero secundario que le permita satisfacer su deseo material durante un tiempo, pero simultáneamente le da la fe en el proceso del bhakti. Dice que el Señor, como el Señor quiere de una forma u otra complacer los deseos de felicidad ilusoria de la entidad viviente, entonces Él permite, Él ha creado, es el Señor quien ha creado, por supuesto, diferentes senderos, para que la entidad viviente, según su personalidad y naturaleza, vaya escogiendo el que más le llame la atención, se encamina en él y pueda obtener algunos resultados de felicidad temporal en este mundo a través de ese sendero, pero felicidad temporal. Y ya habíamos dicho que es un sendero con elementos materiales y que por supuesto su fruto también es material, así que es felicidad material y por tanto temporal, pero que no satisface al alma por completo. Eso quiere decir que el alma va a quedar insatisfecha y al debido tiempo va a seguir buscando y deseando o repitiendo la misma fórmula o buscando una fórmula diferente hasta que se canse o hasta que obtenga un resultado no deseado o después que termine su goce del resultado obtenido, devenga o caiga en algún tipo de lamentación o sufrimiento. Entonces ella empieza, ¿verdad?, a preguntarse, a buscar otra forma, otra manera de lograr esa felicidad. Entonces dice que es solamente por la misericordia de Él, de Krishna, de la suprema personalidad de Dios, que la criatura va siendo colocada en un sendero o en otro, pero dice sendero secundario. ¿Por qué dice sendero secundario? Porque no es el camino original, no es el camino directo, es todavía una rama que te tiene que conducir a otro lugar todavía para poder después coger de manera directa hacia la relación con Dios. Entonces dice un sendero secundario que le permite satisfacer su deseo material durante un tiempo. O sea, mientras que tenemos el deseo de goce de felicidad en el plano de conciencia material, el Señor nos va colocando en senderos secundarios, durante un tiempo, hasta que ese deseo se vaya transformando o se vaya apagando, se vaya cambiando por un deseo superior. Dice, pero simultáneamente, o sea, al mismo tiempo que nos va colocando en esos senderos, nos va dando poco a poco la posibilidad de ir desarrollando fe en el proceso del bhakti. O sea, Dios va preparando también las condiciones en nuestro corazón para que a su debido tiempo vayamos despertando fe en el sendero del servicio a Él, en el sendero de la búsqueda de la relación con Él, en el sendero de la relación amorosa con Dios, hasta que ya llegamos a desarrollar fe completa en ese sendero, en esa dirección, en ese camino, y nos entregamos ya al camino recto o al camino final. Dice que eso es por su misericordia. Entonces, más aún, estamos sintiendo el deseo en algún momento, si estamos sintiendo que nuestra fe por Dios está creciendo, si estamos sintiendo que en algún momento estamos valorando la posibilidad de buscarle, de conversar más sobre Él, entonces debemos agradecerle, porque debemos estar conscientes que eso solo es posible por su misericordia. Señor, eres tan grande, eres tan maravilloso, que a pesar de mis deseos, a pesar de mi búsqueda ilusoria en esto y en aquello, tú has ido poquito a poco, de manera muy inteligente, ido sembrando un poquito de afecto por ti en mi corazón. Si no surge ese afecto, si no surge esa fe, no hay posibilidad de salida del mundo material. Entonces es por la misericordia del Señor lo hace. Nos deja jugar, es como el Padre, deja que nos entretengamos ahí con nuestros asuntos de juego,
fantasías ilusorias, yo quiero esto, yo quiero jugar a tener familia, yo quiero jugar a tener empleo, yo quiero jugar a ser presidente, yo quiero jugar a ser médico, y el Señor te deja que hacer todo eso, pero al mismo tiempo, por su misericordia, si ya es el tiempo apropiado, Él va entonces desarrollando dentro de tu propio juego, dentro de tu propio sueño, Él va desarrollando ciertos encuentros, ciertas relaciones, ciertos sucesos, ciertos acontecimientos, algunos de gozo y otros de sufrimiento, que te van permitiendo llegar a ciertas conclusiones donde vas experimentando deseo, un asomo de la semilla de fe por el Señor. Entonces dice el último texto: si no fuera por la misericordia del Señor, entonces, ¿cómo podrían las entidades vivientes llegar a ser puras y entrar a su posición de felicidad en el reino espiritual? O sea, por sí misma, por ningún método de este mundo, la entidad viviente puede purificarse. Ella por sí misma nunca puede lograr purificarse. Es necesario la participación de un agente completamente purificador, de un agente absolutamente puro. Y lo único que hay absolutamente puro, es la suprema personalidad de Dios, junto con sus energías maravillosas y con su representante puro, o sea, con el devoto puro del Señor. Entonces, esa es la única forma de purificarse. Entonces por eso dice: si no fuera por la misericordia de Dios, ¿de qué otra manera se podría purificar la entidad viviente y podría estar lista para acceder al reino de Dios? Hay muchas propuestas de purificación. Las escrituras están llenas de propuestas secundarias de purificación, pero todas ellas están supeditadas, están subordinadas a la misericordia del Señor. Te ayudan a transformar tu personalidad, pero no te dan la capacidad de acceder al reino de Dios. La capacidad de acceder al reino de Dios siempre viene dada por la misericordia del Señor. Meditemos en esto. Así que anhelemos con nuestro corazón, desde la sinceridad más profunda, ser objetos de la misericordia del Señor. El Señor no le niega la misericordia a nadie, pero tampoco se la da. Y esto significa que no es que la misericordia no esté ahí, sino que uno no la puede vivir, no la puede experimentar, porque uno está demasiado nublado. Entonces hay que quitar esa nubosidad. Y eso también sucede por la misericordia del Señor. Anhelemos entonces la misericordia de Dios, ser objeto de la misericordia de Dios, pero para eso tenemos que tener primero un cierto grado de fe en el Señor también. Porque si el Señor no existe para nosotros, entonces su misericordia tampoco existe. Sí existe, pero para nosotros no, porque nosotros no tenemos idea de la existencia del Señor. Entonces anhelemos en lo profundo, aunque no se lo digamos a nadie, no hay que compartirlo con nadie, no hay que decirlo en voz alta, pero en lo profundo de nuestro corazón debe llegar un momento en que nosotros deseemos que el Señor sea misericordioso, o que sea quien sea, alguien ahí poderoso, llámese como que se llame, sea misericordioso y nos ayude a salir de nuestras cadenas, a salir de nuestras ataduras, a salir de aquello que nos tiene tan aprisionados y que no hemos logrado, a pesar de recorrer tantos caminos, poder liberarnos por completo de eso. Entonces apelemos a la misericordia del Señor, y que también nos conceda la dicha de tener un granito, aunque sea de fe en Él. El Señor Jesús decía: hombres de poca fe, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a ese cerro, o sea, a esa montaña: muévete, y se movería. Entonces es necesaria la misericordia del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor esté en nuestros corazones creciendo. Y ustedes, yo quiero que sientan eso, porque sí está creciendo. Lo que pasa es que estamos tan enredados en nuestra vida, supuesta vida cotidiana, que no lo notamos. Pero deténganse a notar en su corazón. Deténganse a notar. Fijen su atención en algo fijo, en algo neutral. Y entonces traten de sentir, sientan en su corazón, y van a ver cómo en su corazón sí está creciendo la presencia de Dios. Estos amaneceres no están siendo por gusto. La presencia del Señor está creciendo en nuestros corazones. Llegará un momento que la luz será insoportable y la tiniebla
que vaya quedando residual en nuestro corazón, irá siendo cada vez menos hasta que llegue a ser ninguna. Entonces podamos experimentar por nuestra propia experiencia viva el Señor Supremo, poco a poco sus cualidades, sus formas, y hasta que lleguemos a participar de sus pasatiempos a través de un cuerpo completamente espiritual. Pero mientras tanto, anhelemos, supliquemos y lloremos internamente por la misericordia de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.